vascularización se va a ubicar un tanto posterior y lateral en relación a la arteria carótida externa. Vemos también que la carótida interna no da ningún tipo de ramificación a nivel cervical, ya que su ramificación se va a dar más que todo a nivel intracraneal. Hay ciertas variantes, en 10% de los casos puede ser que la arteria carótida externa se encuentre en lugar de posterolateral un tanto medial, ¿no? Pero felizmente son raros esos casos. Bien, ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, así que vamos a tratar de avanzar. Aquí tenemos las ramas de la arteria carótida externa, que ustedes ya además conocen, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar un tanto ahora en la arteria carótida interna. Bien, cuando nosotros hablamos de circulación encefálica tenemos que dar hincapié a dos sistemas, ¿ya? Tenemos un sistema vascular anterior, formado básicamente por las ramas de la arteria carótida interna, y un sistema vascular posterior, que va a estar dado básicamente por las arterias vertebrales, que como ya hemos mencionado, nacen en la primera porción de la arteria subclavia. Entonces, tenemos acá la formación de un polígono que ustedes tienen que recordar hasta que se jubilen de médicos, chicos. A ver, miren, tenemos aquí arteria carótida interna, la cual en la parte intracraneal va a dar dos ramas principalmente, ¿ya? Tenemos la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Como ustedes pueden ver, la arteria cerebral media no constituye parte del polígono en realidad, sino más bien la arteria cerebral anterior, que va a dar una rama que se va a comunicar con su homolateral, que es la arteria comunicante anterior. En la parte posterior vamos a ver que de la arteria carótida van a hacer una rama, que es la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior va a permitir que el sistema de circulación anterior encefálico se comunique con el sistema de circulación posterior, a través de esta arteria comunicante posterior, que se va a unir con la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar, que se conformó por la unión de las arterias vertebrales. Entonces vemos aquí cómo se forma este polígono. Ya desde la antigüedad se describió la presencia de este polígono justamente para asegurar una circulación si es que se lesionaba la parte anterior o la parte posterior de este tipo de circulación. Bien, entonces aquí lo tenemos un poquito más de manera esquemática: las arterias vertebrales, la arteria basilar, el nacimiento de las arterias cerebrales posteriores, la arteria comunicante posterior, rama de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna con su bifurcación, arteria cerebral anterior, cerebral media, y la arteria comunicante anterior para cerrar este polígono. Bien, hablemos un poquito de la arteria carótida interna. Como ya mencioné, va a tener lugar en la bifurcación de la carótida primitiva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la carótida primitiva, aquí, que se va a bifurcar en arteria carótida externa y arteria carótida interna. Como ustedes pueden observar, la arteria carótida interna tiene 4 segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Tiene un segmento cervical, tiene un segmento, ya hablando ya en la porción craneal, petroso, ¿ya? Cuando ustedes han revisado la porción petrosa del hueso temporal, han podido identificar ahí este segmento. Tiene aquí la porción cavernosa, ¿ya? En relación al seno cavernoso al costado de la silla turca del hueso esfenoides, y tienen aquí esta porción que es la que nos interesa para circulación encefálica, que es la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna. Entonces tenemos ahí sus 4 porciones o segmentos. Bien, como les dije, nos vamos a enfocar un poco más en la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna, la cual a su vez se va a subdividir en 3 segmentos dados por el nacimiento de 3 arterias principalmente. ¿Cuáles son? La arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Entonces cada una de estas arterias va a permitir que la carótida interna en su segmento supraclinoideo se divida en esos 3 segmentos, para tener en la parte ya final o distal la bifurcación en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, hablemos de la arteria cerebral media. Cuando ustedes revisan circulación, tienen que tener en cuenta
un buen conocimiento de todos los surcos y cisuras del hemisferio cerebral, ¿ya? Entonces, la arteria cerebral media está estrechamente relacionada con la cara lateral de cada hemisferio cerebral, y allí, de acuerdo a los surcos, nosotros vamos a poder nombrar las diferentes ramificaciones de la arteria cerebral media, ¿ya? Entonces, a ver, aquí tenemos la arteria carótida interna con los segmentos ya descritos, se bifurca en arteria cerebral media y cerebral anterior. La cerebral media puede dar 2 a 3 troncos, ¿ya? Normalmente da 2 en el mayor porcentaje de las personas, pero puede haber también una trifurcación, ¿listo? Entonces tenemos aquí las ramas que van a dar origen, ¿ya?, a las arterias que van a dar justamente la irrigación a la cara lateral de cada hemisferio cerebral, ¿ya? Entonces aquí tenemos, para empezar, las arterias frontoorbitales laterales. Vamos a tener también las arterias prefrontales, las arterias precentrales en relación al surco precentral, las arterias centrales, las arterias parietales anteriores, parietales posteriores, y también vamos a tener aquellas relacionadas ya con el tronco inferior que van a ir hacia el surco angular en relación al gyrus angular, ¿ya? Acá en este caso le están describiendo una trifurcación básicamente, y acá en el tronco inferior podemos ver cómo las arterias se van a ramificar para dar irrigación al lóbulo temporal, dividiéndolas en arterias temporales posteriores, medias y anteriores, ¿ya? En la parte lateral y un tanto ya basal vamos a poder ver también esta rama, que es la rama temporo-occipital, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, las diferentes ramas van a adquirir el nombre del surco que los alberga, ¿sí? No es difícil, ustedes ya conocen todos los surcos y cisuras del hemisferio cerebral, entonces esto no va a conllevar dificultad en el reconocimiento de cada una de estas ramificaciones, ¿de acuerdo? Bien, esa es un tanto la parte teórica, ¿ya? Veamos aquí, en la parte práctica, la arteria cerebral media, describimos 4 segmentos, ¿ya? Entonces acá tenemos la arteria carótida interna, con su bifurcación. Acá tenemos la arteria cerebral media con su primer segmento, que es el segmento M1 o segmento basal en la base del cráneo o segmento esfenoidal, el cual después va a describir una curva de 90 grados dando inicio al segmento 2 o segmento insular, ¿ya? El segmento 3 relacionado al opérculo, ¿sí?, al opérculo que ustedes también ya conocen, y el segmento 4 a todas aquellas ramas que se van a encontrar en la corteza, que básicamente serían estas, ¿ya?, del segmento M4. ¿Qué es importante aquí? Que del segmento M1 van a nacer unas arterias que van a encargarse de irrigar la parte profunda de los núcleos basales, que son las arterias lentículo-estriadas, justamente para los núcleos lenticulares y el cuerpo estriado. Bien, avancemos. Como ya les había mencionado, la arteria cerebral media se va a encargar de la irrigación de la cara lateral del hemisferio cerebral, y cada una va a tener una región que irrigar. Por ejemplo, aquí, ¿no?, va a adquirir, como les dije, el nombre de la región que irrigan o del surco que los alberga. Tenemos acá la arteria órbitofrontal medial, su región órbitofrontal, la arteria prefrontal, precentral, central, parietal anterior, posterior, angular, temporal, anterior, media, posterior, ¿sí? Y acá que está describiendo la arteria del polo temporal y la parte anterior del temporal, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, se va a encargar de un gran porcentaje de irrigación de la cara lateral. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros hablamos de un hemisferio izquierdo o hemisferio elocuente, vamos a ver que si una de estas ramas de la arteria cerebral media se obstruye o se rompe, ¿ya?, va a dar una alteración clínica en relación al área que están irrigando. Por ejemplo, la parte más fácil, ¿ya? ¿Cómo se llama esta circunvolución? Chicos, a ver, ya andaba de examen ayer. Circunvolución precentral. ¿Qué encontramos ahí? El área de
el área primaria de la vía del movimiento, ¿ya? Por lo tanto, si por A o B se obstruye o se rompe el tronco superior de la arteria cerebral media que va a esta región, ¿qué va a tener la persona? Va a tener un déficit del movimiento en el hemicuerpo contralateral, ¿ya? Entonces a ustedes en sus exámenes, bueno, no vamos a poner todas las preguntas, en sus exámenes les van a poner casos clínicos tipo, ¿ya? Pero casos simples en relación a la teoría que se les está dando. Por ejemplo, si se me obstruye la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿qué espero encontrar en una persona? Ya les he dicho una de las cosas: disminución de movimiento en el hemicuerpo contralateral. Pero si también esa rama irriga el área de la sensibilidad, ¿qué voy a tener? Déficit de la sensibilidad también en el hemicuerpo contralateral, ¿ya? Y si hablamos de que este es un hemisferio elocuente y está afectada el área de Broca, que como ustedes ya saben está formada por la pars triangularis y opercularis de la circunvolución frontal inferior, entonces ¿qué esperamos encontrar? Una afasia de Broca, ¿ya? Entonces, paciente de 50 años, diabético, hipertenso, sigue en forma brusca, presenta compromiso de conciencia con disminución de fuerza a predominio del miembro superior derecho, ¿sí? Además de hipoestesia en ese lado del cuerpo. Hipoestesia significa falta de sensibilidad y además no puede hablar, ¿sí? No se puede expresar. Indique dónde se encuentra la lesión: arteria cerebral anterior, media, posterior, carótida interna. ¿Cuáles responderán? Cerebral media, ¿no? Ya, sigamos. En relación a la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior es la otra rama de la bifurcación de la arteria carótida interna, ¿ya? Está en estrecha relación con el quiasma óptico, es decir, con la vía visual, y va a tener también segmentos. En este caso va a tener 5 segmentos, ¿ya? Entonces tenemos acá el primer segmento, también denominado segmento precomunicante, ¿ya? Que es el segmento A1, del cual van a ser todas estas ramos perforantes que van a ir básicamente al nervio, a los núcleos también dentículo-estriados. Tenemos ramas que van a ir hacia el nervio óptico, al quiasma óptico, al fornix, y principalmente acá vamos a describir una arteria que es la arteria recurrente de Heubner, ¿de acuerdo?, que va a irrigar en la cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna, ¿ya? A veces nosotros en la práctica quirúrgica, cuando tratamos aneurismas de arteria cerebral anterior, por error, que les voy a enseñar una imagen más adelante, podemos clipar, ¿ya? Usamos unos clips especiales para poder obturar las arterias y por error podemos clipar esta arteria. Entonces el paciente puede salir con un déficit motor, ¿ya? Por alteración de la cápsula interna y por alteración también de la cabeza del núcleo caudado, ¿ya? Entonces esa arteria es muy importante de preservar y de tenerla en cuenta. ¿Por qué es recurrente? Porque una vez que nace, vuelve hacia el nacimiento de la arteria cerebral anterior en la arteria carótida interna, e incluso algunas veces puede acompañar a la arteria cerebral media, ¿ya? Entonces esa arteria, por favor, tenganla en cuenta. Bien, los otros segmentos, habíamos descrito el segmento precomunicante antes de que nazca la arteria comunicante anterior, pero acá tenemos los otros segmentos, 4 segmentos más, que son los segmentos postcomunicantes, ¿ya? Tenemos acá, en relación al cuerpo calloso, el segmento A2 o infracalloso, el segmento A3 o precalloso, el segmento A4 o supracalloso y el segmento A5 o postcalloso, ¿ya? En relación a ellos vamos a encontrar ramificaciones. Aprovechando este gráfico podemos observar acá la arteria pericallosa, ¿ya? Y la arteria calloso marginal. Vamos a ver también que hay una arteria frontopolar, ya que se va a ir al polo del lóbulo frontal, y también vamos a tener acá una arteria frontoorbitaria, pero frontoorbitaria medial, ya que la frontoorbitaria lateral era rama de la arteria cerebral media. Tenemos aquí entonces las ramas de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Y vamos a ver aquí la arteria frontoorbitaria o frontovasal medial, ¿ya? La arteria frontopolar, ¿sí?
Y acá tenemos arterias que van a ir a irrigar la cara medial de la circunvolución frontal superior. ¿Cuáles son? Tenemos la arteria anteromedial, medio-medial y póstero-medial. Medial en relación a que es la cara medial del hemisferio cerebral, el cual va a irrigar la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Si la arteria cerebral media se encargaba de irrigar la cara lateral, pues la cara medial se encarga de ser irrigada por la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Tenemos aquí la arteria para el lobulillo paracentral, recuerden el lobulillo paracentral con función mixta, sensitiva y motora. Tenemos aquí la arteria para la cisura parieto-occipital para la región de la precuña, ¿ya? Y de esta manera nosotros también vamos a ver que la arteria cerebral anterior puede tener sus variantes, ¿ya? Puede tener sus variantes, en la cual la mayoría de las ramas nazcan no de la arteria pericallosa, sino de la arteria calloso-marginal, ¿ya? Muy bien. Otra visión, esta es una visión anterior de los hemisferios cerebrales, para hablar justamente de quién, de la arteria cerebral anterior, que está en estrecha relación con quién, con el cuerpo calloso, ya en la cara medial. Entonces aquí tenemos la arteria pericallosa, la arteria calloso marginal, y está tratando aquí de indicar sus diferentes segmentos, ¿no? A1, arteria cerebral anterior con la arteria comunicante anterior, y el segmento A2, ahí está, ¿ya? Con sus diferentes ramificaciones. Igualmente acá, arteria carótida interna, ¿sí? Tenemos acá el segmento A2 o infracalloso, habíamos dicho, segmento A3, A4 y A5 o postcalloso. Para mí, ¿qué es importante para ustedes? Arteria pericallosa por el surco calloso, arteria calloso marginal por el surco calloso marginal o del cíngulo, ¿sí? Ambas alrededor del gyrus del cíngulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la vascularización. En la arteria cerebral anterior, en líneas generales, yo les puedo decir que se va a encargar de la irrigación de la cara medial del hemisferio cerebral, excepto, ¿de quién? De la parte occipital, ¿ya? Entonces hasta aquí, ¿cómo se llama este surco? El surco parieto-occipital, ¿sí? Entonces hasta ahí nomás llega el dominio de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Cuando ustedes han hecho cerebro con el doctor Suárez, les ha hablado de un homúnculo sensitivo y de un homúnculo motor, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la distribución justamente de los cuerpos neuronales en relación al nacimiento y a la salida de dos vías, ¿ya? Una vía motora en relación al nacimiento en las células piramidales gigantes o de Best, y una vía sensitiva en relación al lugar de términos de las vías aferentes que traen la información, ¿ya? Entonces, ese homúnculo tiene una disposición especial. Si nosotros hablamos de arteria cerebral media, cuando hablamos de afectación de arteria cerebral media, vamos a hablar de afectación a nivel cortical de aquellas neuronas que van a dar inervación a los miembros superiores y a la cara, ¿ya? Y cuando hablamos de arteria cerebral anterior, básicamente vamos a hablar de inervación del miembro inferior, ¿ya? Por lo tanto, una persona, ya no hablemos ya de ruptura de arterias o de otro tipo de eventos, hablamos por ejemplo de un tumor, ¿ya? Paciente, varón, no, mujer mejor, ¿ya? Porque es más frecuente en las mujeres ese tipo de tumores. Por ejemplo, los meningiomas. ¿Qué son meningiomas? Son tumores que nacen de las meninges, ¿ya? No tienen que saber más, no les voy a decir más, en realidad nacen del aracnoides, pero son muy frecuentes en mujeres, edad media 40-50 años. Generalmente se forman alrededor de la hoz del cerebro, ¿ya? Y como ustedes saben, la hoz del cerebro está en estrecha relación con la cara medial de cada hemisferio cerebral. Si crece un tumor en esta zona, ¿sí? Estamos hablando del lobulillo paracentral, ¿qué tendrá la persona? Va a tener disminución del movimiento, como es un tumor que crece lentamente de manera progresiva, y también va a tener una disminución de la sensibilidad en los miembros superiores, inferiores, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan la parte clínica y empiecen a hacer las historias clínicas a los pacientes,
van a ver que hay una cronología de la enfermedad en la cual ustedes, gracias a esa cronología, van a poder saber dónde inició la lesión, ¿ya? Entonces, una alteración en el miembro inferior, obviamente también probablemente va a tener afectación en el miembro superior y en la cara, ¿ya? Pero si se inicia en el miembro inferior, probablemente sea alteración de qué territorio, de la cara medial, ¿ya? De la cara medial. Si es un accidente cerebrovascular, como vamos a ver más adelante, pues ese compromiso va a ser agudo, ¿no? Yo estoy hablando de un proceso suspensivo, más que todo es un compromiso crónico. Bien, entonces esas son las dos arterias que van a dar irrigación al 75% del encéfalo. Ya hablamos de la parte supratentorial en relación al cerebro. Pero si nosotros hablamos ya de la circulación posterior, no podemos dejar de mencionar la arteria vertebral. La arteria vertebral, ya mencioné, nace en la arteria subclavia de cada lado y va a tener también 4 porciones, ¿ya? Una porción prevertebral, una porción vertebral, una porción suboccipital y una porción intracraneal, ¿ya? En su recorrido va a dar distintas ramas, tanto a nivel cervical como a las meninges que se encuentran en ese conducto, pero a mí me interesa que ustedes sepan cuál es su función en relación a la circulación encefálica. Ya habían ustedes también revisado que de la arteria vertebral nacían arterias para la médula espinal, pero la unión de estas dos va a dar lugar ¿a quién? A la arteria basilar, ¿ya? A la arteria basilar. Entonces tenemos bien aquí que la arteria basilar va a ascender a través de la parte anterior del tronco encefálico por un surco que es el surco basilar en la protuberancia anular, y allí va a dar unas ramas también, ¿ya? Para el tronco encefálico, que están divididas en arterias medianas, paramedianas y circunferenciales. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos entonces principalmente aquí las ramas de la arteria basilar. No sé si más adelante tengo una diapositiva, aprovecharé aquí también. Ya tenemos acá la arteria vertebral, y de acá de la arteria vertebral, que es importante que ustedes reconozcan que tenemos el nacimiento de una arteria que es la arteria cerebelosa postero-inferior. Ya cuando hemos hecho tronco encefálico, les mencioné que la fosa posterior está irrigada básicamente por 3 arterias. Una de ellas es esta, que es la arteria cerebelosa postero-inferior, que nace de la arteria vertebral. La otra que tenemos aquí es la arteria aica o arteria cerebelosa antero-inferior, que junto con la laberíntica, ¿ya? O auditiva interna, va a formar una pinza o un par craneal. ¿Qué par craneal es este? Sexto par craneal o nervio abducens, ¿ya? El que se encarga de llevar la mirada hacia afuera. Entonces le forma una pinza. Cuando nosotros hablamos de arteria basilar, además de las arterias circunferenciales que ya les he mencionado, tenemos que describir también a la arteria cerebelosa superior, la cual junto con la arteria cerebral posterior, ya que es parte de la circulación posterior, va a formar una pinza al tercer par craneal o motor ocular común, ¿ya? Entonces, todo esto ¿para qué? Si nosotros hablamos un poquito más adelante, vamos a hablar un poco de circulación de fosa posterior. Hablemos ahora de la arteria cerebral posterior, ¿ya? La arteria cerebral posterior entonces va a ser la ramificación final de la arteria basilar, la cual se va a dividir justamente para dar nacimiento a esas arterias. La arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos, ¿ya? Aquí está. Entonces aquí tenemos la arteria cerebral posterior en relación a la arteria vertebral, la arteria basilar y la parte final. Acá tenemos representado, bueno, no sé, espero que vean un poquito mejor ahí atrás, tenemos la arteria carótida interna, ¿ya? Y acá está dando la comunicante posterior, ¿ya? Y esa comunicante posterior justamente es la que se va a unir a la arteria cerebral posterior, de la cual van a nacer en sus 4 segmentos arterias importantes para la circulación parieto, para la parte posterior del surco parieto occipital. Tenemos arterias perforantes que van a ir básicamente al tálamo, por eso se llaman arterias tálamo perforantes, que pueden ser mediales y laterales, ¿ya? Tenemos arterias que van a ir hacia los plexos coroideos, que son las arterias coroideas posteriores, laterales y mediales. Tenemos aquellas arterias que van a ir por el surco parieto occipital y también hacia la cisura calcarina, ¿ya? Pero también vamos a tener aquellas arterias que van a ir al lóbulo temporal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver
en el segmento P1, ¿se acuerdan el espacio perforado posterior? Pues es justamente perforado por estas pequeñas arterias que van a ir a la región del tálamo, ¿ya? Ahí está, un poquito más grande, las ramas de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Bien. Territorio de la arteria cerebral posterior. ¿Qué tenemos nosotros en el lóbulo occipital principalmente cuando hablamos de funciones? Tenemos la vía visual, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que en forma brusca compromete su visión, ¿ya? Especialmente una hemianopsia homónima, es decir, de los mismos lados del campo visual, pero el lado contralateral, entonces nosotros vamos a hablar de una lesión de la arteria cerebral posterior. Bien. Entonces, en resumen, en la cara lateral podemos ver qué arteria predomina, la arteria cerebral media, ¿ya? Esta es una visión medial. ¿Qué arteria predomina? La arteria cerebral anterior, ¿ya? Y le vamos a dejar un pequeño porcentaje a la arteria cerebral posterior, ¿ya? Entonces, además de saber el dominio cortical de estas diferentes arterias, bueno, solo son 3, no son muchas arterias, vamos a ver también que hay un dominio de los núcleos basales, ¿ya? Ya que dijimos que tanto el segmento M1, A1 y P1, ya cerebral anterior, media y posterior, van a dar ramas perforantes, ¿ya? Que van a ir justamente a estos núcleos de la base, ¿ya? Tenemos acá ventrículos, cuerpo del núcleo caudado, los tálamos, el núcleo lenticular, pero además también vamos a tener la presencia de esta estructura que es la cápsula interna, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo el brazo anterior y el brazo posterior van a estar representados justamente por la circulación de la arteria cerebral media. Hay una arteria que les dije que nacía de la arteria carótida interna en su segmento final, que es la arteria coroidea anterior. ¿Por qué es importante esta arteria coroidea anterior? Igual, vuelvo a repetir, cuando tratamos aneurismas o, bueno, dilataciones o malformaciones de arterias, nosotros podemos en forma incidental cerrar arterias sanas, ¿ya? Y si hay una lesión de esta arteria coroidea anterior, el paciente puede salir con una falta de movimiento total en una parte de mi cuerpo, ¿ya? Entonces es importante saber el dominio también de estas arterias en los núcleos de la base, ¿ya? Ya, ahí está, en forma resumida. Irrigación del cerebelo, bueno, ya esto la mayoría de ustedes ya lo sabe porque hemos tratado de profundizar esto en la parte práctica, tratando de aprovechar los especímenes de los cadáveres. Pero tenemos aquí, por ejemplo, la médula espinal con el bulbo raquídeo, arterias vertebrales. En amarillo, el nacimiento de la arteria cerebral posterior, que va a irrigar la mayor parte de la cara basal del cerebelo. En verde, la arteria aica o cerebelosa antero-inferior para la cara anterior del cerebelo. Y en rojo, la arteria cerebelosa superior. Y acá, para que ustedes puedan ver la pinza que se le hace a este par craneal, que sería el tercer par craneal o motor ocular común, en relación a la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Entonces, esas son las 3 ramas principales del sistema vértebro-basilar, ese es el nombre del sistema de la circulación posterior, que van a inervar las estructuras que se encuentran en la fosa posterior. Y por eso nosotros, cuando hablamos de circulación de fosa posterior en la práctica, nosotros hablamos de 3 complejos, ¿ya? El primer complejo, que es el complejo de la arteria cerebelosa superior, que está en estrecha relación con el mesencéfalo y 3 pares craneales. ¿Cuáles son? Tercer par craneal, cuarto par craneal y quinto par craneal, ¿ya? Y además esta cara del cerebelo que está en estrecha relación con el tentorio, ¿ya? O con la tienda del cerebelo. El segundo complejo es el complejo de la arteria cerebelosa antero-inferior, ¿ya? Cada una de estas tiene segmentos, chicos, no vamos a ahondar en los segmentos porque esto ya es más parte de la especialidad. Ustedes todavía están en pregrado, los que se animen a ser neurólogos o neurocirujanos ya en su momento seguramente ampliarán, ¿ya? Entonces tenemos aquí la arteria cerebelosa antero-inferior que también va a estar en estrecha relación con 3 pares craneales. ¿Cuáles son? Sexto par craneal, ya habíamos mencionado la pinza que se realiza acá con la arteria laberíntica, y el séptimo y el octavo par craneal en estrecha relación con un pedúnculo que es el pedúnculo cerebeloso medio.
y esta va a dar básicamente irrigación a la cara anterior, ya tanto del tronco como del cerebelo, ¿ya? Y el complejo inferior en relación a la arteria cerebelosa póstero inferior, que la vemos acá, ¿sí? Que va a estar en estrecha relación con qué pares craneales 9, 10, 11 y 12. Ya hemos hecho ya también pares craneales con ustedes cuando hicimos la clase de tronco encefálico, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan reconocer cada una de estas arterias, tienen que justamente saber con qué pares craneales están relacionados, ¿de acuerdo? Ahí está, aquí en manera esquemática, aquí ya tenemos un espécimen preparado para poder ver esas arterias, ¿ya? La pica, arteria cerebelosa posterior inferior, AICA, con la estrecha relación con el sexto, 7 y octavo par craneal, ¿sí? A cada lado tenemos acá la arteria cerebelosa anterior inferior con el tercer par craneal. ¿Cómo se llama este nervio? Nervio troclear o cuarto par craneal, y el nervio trigémino, ¿ya? Bien, ahí tenemos la arteria cerebelosa superior. Esta es la parte superior de la arteria basilar, es una visión superior. Este es anterior, esto es posterior, ¿sí? Estamos viendo la salida del tercer par craneal, estamos viendo la circunferencia que hace el cuarto par craneal o nervio troclear, y podemos ver cómo el tercer par craneal está por encima de la arteria cerebelosa superior, ¿ya? La anterior inferior, ahí está en estrecha relación con esta estructura. ¿Cómo se llama? El flóculo. Chicos, no han desayunado, ¿qué pasa? Ya están durmiendo por ahí atrás. ¿Qué hora son? Ya, a ver, parados, rápido, párense rápido. Paraditos, para que no se me duerman. Por ahí atrás están conversando. ¿Qué pasa, chicos? Repito todo, ¿eh? Ya, a ver. Ya, estírense, muchachos, por favor. A ver, número 1 va a ser que van a dar un paso a la izquierda, ¿ya? Número 2, van a dar un paso a la derecha, ¿de acuerdo? A ver, acomódense, número 1 a la izquierda, número 2 a la derecha. Ya, a ver, espero que no se choquen, por favor, no quiero operar hoy día, no quiero que se golpeen. Ya, a ver, 2. 2. 1. Es 1. Ah, por ahí atrás, ya ven, están dormidos. 1, 2, 1, 2, 1. Ay, cómo bailan, ¿no? Ya, tomen asiento, muchachos. Vean que tienen el ritmo. Ya, muy bien. A ver, entonces continuemos, ¿ya? Ya se despertó un poquito, creo. Ya pues, chicos, si se han venido 8:30, han madrugado todos. Ya, a ver, sigamos. Bien, entonces aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, y en estrecha relación con él, ¿quién? El flóculo. Por acá tenemos el foramen de Luschka, y acá tenemos la arteria cerebelosa anterior inferior con sus ramificaciones, ¿ya? Pares craneales, ya les dije, en especial sexto, 7 y octavo par craneal. Ya esta es una visión microscópica, un poquito ya para ampliar esa visión de la arteria cerebelosa anterior inferior con sus diferentes segmentos. Ya acá tenemos el flóculo, pero lo que yo quería que observen acá es el octavo par craneal, ¿sí? El séptimo par y el nervio intermediario o de Gurisberg, ya con la arteria laberíntica interna. La arteria postero inferior, la arteria cerebelosa posterior inferior, más conocida como pica, aquí está, ¿sí? Y vamos a ver su estrecha relación con los pares craneales que ya mencioné, 9, 10 y 11. Es a veces un poco difícil, chicos, de diferenciar AICA de pica, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan la relación que existe con los pares craneales, ¿ya? Acá tenemos el flóculo que les he hablado con la arteria cerebelosa anterior inferior, pero en realidad la arteria pica se encuentra un tanto más inferior. Además que el nacimiento es diferente, la pica nace de la arteria vertebral y la AICA de la arteria basilar, ¿ya? Muy bien. Otra vez, arterias vertebrales, la pica, arteria basilar con sus arterias pontinas, paramedianas, medianas, aquellas circunferenciales, la arteria AICA, la arteria cerebelosa superior, y ya tenemos la arteria cerebral posterior,
¿Ya? Bueno, en relación a circulación venosa, dos cosas nada más, ¿ya? Ustedes ya han revisado esto cuando han hecho meninges, ¿sí? Hemos hablado de que a través de las meninges pueden ir unos surcos, que son los surcos, que son los senos venosos, ¿ya? Y en esos senos hemos descrito un seno sagital superior, un seno sagital inferior, el seno recto, el seno transverso, el seno sigmoideo, el seno esfenoidal, ¿no? Los petrosos superiores, petrosos inferiores y el seno cavernoso, ¿ya? Pero esto ya lo he revisado bastante bien ustedes. ¿Qué quiero yo que ustedes sepan hoy día? ¿Ya? Que existen dos sistemas principalmente que se van a encargar de conectar el drenaje del seno longitudinal superior con el drenaje de los senos basales, ¿ya? Y por ejemplo tenemos acá principalmente dos venas. ¿Cómo se llaman esas venas? Tenemos una vena que es la vena de la B, ¿ya? Que va a comunicar esta gran vena, que es la más grande y la más importante en la convexidad del hemisferio cerebral, que es la vena silviana superior, ¿ya? La vena silviana superior entonces se va a comunicar tanto con el seno sagital o longitudinal superior como con el seno transverso, y lo va a hacer a través de dos venas. Esta vena, que es la vena de la B, que va a comunicar esta vena silviana superficial con el seno transverso, y la vena de Trollard, que está acá, que va a comunicar justamente esa vena con el seno sagital superior. Entonces, ojito, vena de la B, vena de Trollard. No sé si hemos visto eso en práctica. En el examen lo vemos, no se preocupen. Ya, mentira, no. Vena silviana, ¿ya? Vena de la B, seno transverso, vena de Trollard, seno sagital, ¿ya? Listo. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? A ver, ustedes ya están terminando el curso, a ver, una idea, ¿qué será? A ver, un punto a quien me diga. Nadie. Muy bien, doctorcito. Ya, es el neurocirujano. Ya, muy bien. Mentira, ya. De repente lo trunco, no, de repente no le gusta, pues. Ya, glándula, hipófisis. Entonces, chicos, este es un corte coronal, ¿ya? Imaginen un corte coronal, ¿sí? A través del seno esfenoidal para ubicar a esta glándula, que es la glándula hipófisis. ¿Por qué le he puesto acá? Porque alrededor de esta glándula se encuentra este seno, que es muy importante, que se los presento, se llama seno cavernoso, ¿ya? El seno cavernoso, como ustedes pueden ver, está en estrecha relación con esta arteria, que también ya he mencionado, que es la arteria carótida interna, ¿ya? Entonces, en ese corte, así se ve el seno cavernoso con la arteria carótida interna y algunos pares craneales que pasan por allí. Les dije aquí quiasma óptico, y por encima del quiasma óptico, ¿quién se encuentra? ¿Qué arteria? Arteria cerebral anterior, y hacia allá la arteria cerebral media, ¿ya? Carótida interna se bifurca, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. ¿Listo? Ya, este sistema venoso, no voy a andar mucho acá. Seno sagital superior, seno transverso, ¿qué vena llegaba? La vena de la B, ¿ya? Seno sagital superior, ¿qué vena llegaba? La vena de Trollard. Acá tenemos la tórcula, ¿ya? O la confluencia de los senos, o prensa de erófilos más normalmente conocida. Y bueno, aquí solamente para hablar, tenemos aquí por ejemplo el seno sagital inferior, que va a dar origen ¿a quién? Al seno recto, junto con una gran vena. ¿Cómo se llama esta vena? La vena de Galeno o vena cerebral magna, que va a estar formada por dos venas, la vena cerebral interna y la vena basal de Rosenthal, ¿ya? Entonces, esto, chicos, en forma resumida en relación a lo que es circulación encefálica. Hablaremos un poquito de circulación de médula espinal, aunque creo que ustedes ya han hecho esto porque ya estamos 45 minutos. Tenemos tiempo, está su delegada. ¿Seguimos? Hasta las 10. Ya, no mucho tampoco, chicos. Ya, a ver, circulación de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, este gráfico, no sé si lo habrán visto ya con el doctor Suárez, que les ha hecho médula y vías ascendentes, pero en forma resumida vamos a ver solamente los detalles, ¿ya? Tenemos acá las arterias vertebrales, ¿sí? Que como ustedes bien saben, juegan un rol muy importante en el nacimiento de una arteria, que es la arteria espinal anterior, que va a ir por su surco justamente del mismo nombre, ¿ya? Y también tenemos las arterias espinales posteriores, las cuales pueden nacer de la arteria vertebral
o pueden nacer de esta arteria, que es la arteria cerebelosa posterior inferior o pica, que ya se les había presentado cuando hemos hecho circulación encefálica, ¿ya? Pero vamos a ver que tiene acá una circulación vertical por estas arterias que van a ir a través de todo su surco en toda la longitud de la médula espinal, pero también va a tener una irrigación circunferencial a través de estas arterias que son las arterias segmentarias. Las arterias segmentarias van a nacer desde la región cervical hasta la región sacra en esos diferentes niveles, ¿sí? Van a ser 31 pares y cada arteria segmentaria va a dar pues, un ramo radicular anterior y posterior, pero además también va a contribuir al unirse o anastomosarse con las arterias espinales tanto anteriores como posteriores, ¿ya? A través de las arterias medulares. Bien, entonces ahí les dije que había una irrigación vertical, ¿sí? Que ustedes pueden ver, que ya les he descrito el nacimiento de las arterias espinales, tanto las anteriores como las posteriores, y que les dije que eran ¿cuántos más segmentarios en relación a la irrigación horizontal? 31 pares. ¿De dónde nacen? Arterias cervicales ascendentes y profundas, vamos a ver mejor acá, ¿ya? Tenemos acá la arteria subclavia. Cuando hemos hecho arteria subclavia, hemos visto de sus diferentes ramos, resaltemos básicamente la arteria cervical profunda, la arteria cervical ascendente, de las cuales en la región cervical van a nacer las arterias segmentarias, además de la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿ya? A nivel dorsal tenemos las arterias intercostales, a nivel lumbar las arterias lumbares y a nivel sacra tenemos las arterias sacras laterales. Ojo aquí, chicos, arteria radicular magna o de Adam-Kiewicz, ¿ya? Cuando nosotros tratamos traumatismos vértebro-medulares, bueno, a veces los pacientes tienen suerte y pueden salir caminando, ¿ya? A veces ya ingresan en una condición muy pobre y bueno, se quedan parapléjicos, es decir, postrados en una silla de ruedas de por vida, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en preservar esta arteria, ¿ya? Que básicamente van a ser desde T9 hasta L2, tiene esa variante en su nacimiento y es una arteria muy grande y muy gruesa que hay que tratar de preservar y no lastimar para no empeorar el pronóstico de las personas, ¿ya? Entonces la arteria radicular magna o de Adam-Kiewicz. Listo. Lo mismo, un poquito más, acá tenemos la arteria aorta, las arterias intercostales, cómo es que de ellas nacen las arterias segmentarias a través de los ramos radiculares, y vean ustedes cómo se van a unir esos ramos, ¿ya? ¿A quién? A las arterias verticales o longitudinales, espinales anteriores y posteriores, ¿ya? Este es otro fotito del néter. Pero ¿qué es importante aquí? Que se da una rica vascularización que asegure, ¿sí?, que llegue suministro de glucosa y de oxígeno a estas estructuras neurales a través de ese tipo de circulación longitudinal y a través de ese tipo de circulación horizontal, ¿ya? A través, dando lugar a esto que es como una corona radiada, ¿ya? Que es la corona vascular arterial. Bien, en la parte venosa, ¿ya? Aquí tenemos entonces la parte venosa, como ustedes saben, igual, tenemos a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar la presencia de los diferentes sistemas que ustedes ya conocen a nivel, cuando han hecho anatomía 1 en relación al sistema ácigos, al sistema hemiácigos y a la formación de las arterias, de las grandes, venas en la región abdominal y pélvica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de patología vascular, bueno, mi campo es neuroquirúrgico, ¿ya? Hay dos tipos de eventos. Hablamos de una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, que puede darse por múltiples causas. ¿Cuáles son las causas? Y cuando ustedes escuchen infarto cerebral, ¿qué se les viene a la mente? Probablemente que sea obstruida alguna arteria, ¿ya? Las arterias se pueden obstruir por múltiples causas, ¿ya? Dos principalmente. La primera por aterotrombosis, que es la formación de grasa en las paredes de las arterias, lo cual va a ir estenosando las arterias de manera progresiva, y eso va a hacer que en forma crónica no haya paso de sangre al cerebro, hasta que va a llegar un momento en que no va a pasar nada y la persona va a dar un evento agudo en relación a su sintomatología, ¿ya? Y el otro evento es y la otra forma es que partan coágulos de otras partes del cuerpo. Algo de lo más frecuente es, por ejemplo, cuando los pacientes ya mayores tienen arritmias cardíacas
Y cuando hay arritmias cardíacas no hay un buen flujo sanguíneo en las cavidades auriculares y ventriculares del corazón, y esos coágulos que se forman pueden viajar a través de las carótidas al encéfalo y obstruir arterias a nivel encefálico, ¿ya? Entonces, en relación a eso se pueden producir los infartos cerebrales. Pero hay otros eventos que son los eventos hemorrágicos, ¿ya? Como yo les dije, yo soy neurocirujana, yo veo más la parte de esto, un poquito más. Y ahí tenemos básicamente dos tipos de patologías, que son la formación de aneurismas cerebrales, ¿ya? A ver, si nosotros tratamos de ver acá, tenemos anatomía normal y acá tenemos anatomía alterada. ¿Qué arteria será esta? Ya en relación a todo lo que hemos revisado, muchachos. Arteria cerebral anterior, muy bien, ¿ya? Porque acá tenemos la carótida, ¿ya? Acá tenemos la silla turca, viene acá la carótida, se bifurca, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, ¿sí? Ramitas de la arteria cerebral anterior con 5 segmentos que ya he mencionado, y acá la cerebral media con los 4 segmentos. ¿Qué arteria es esta? Estamos viendo de la parte posterior, arterias vertebrales, arteria basilar, acá tenemos el clivus, clinoides posteriores, clinoides anteriores, y bueno, no se ve acá la arteria cerebral posterior, que cerraría el polígono de Willis, ¿no? Pero ¿qué les llama la atención esto, no? Que vendría a ser esto en forma ilustrativa, esto un poquito más real, que es un aneurisma gigante de la arteria cerebral media, ¿ya? Estos aneurismas, muchos de nosotros los podemos tener, ¿ya? Afortunadamente no en todo se rompe, pero en aquellos que tienen factores de riesgo, que son diabéticos, hipertensos, que de repente no llevan una vida muy saludable, esto es como una bomba de tiempo que se puede romper en cualquier momento, ¿ya? Si se rompe, 50% de las personas se mueren y 50% viven, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? En las que viven, el infiltrado de la sangre, o sea, la sangre que sale a través de una arteria, ustedes no sé si habrán visto alguna vez cómo es que sale la sangre, sale como un caño abierto a presión, va a invadir todas las estructuras neurales adyacentes, provocando un daño encefálico, cerebral del área que está tomada, ¿ya? Entonces, dos formas de tratar esto. Uno es a través de una cirugía abierta, abrir el cráneo con un microscopio y colocar aquí un clip, que es un ganchito especial de titanio de 5 a 10 milímetros, dependiendo del tamaño del aneurisma, y cerramos acá la arteria para evitar que vuelva a sangrar, ¿ya? Pero muchas veces el daño ya está dado, ¿ya? Y el otro es a través de unos catéteres especiales, a través de la arteria femoral, llegar hasta esa zona y ocluir el aneurisma, ¿ya? Entramos por la arteria femoral. Ese es un clip que se ha colocado, por ejemplo, en una arteria, no se ve tan bonita la foto, ¿ya? Pero la otra forma que ahora se tiende a hacer y que está indicada en algún tipo de aneurismas, no en todos, no todos se pueden hacer con esta forma, es entrar a través de un catéter por la vía femoral, ¿ya? Por la arteria femoral. A ver, háganme acordar, arteria femoral, subimos, ¿a qué arteria pasamos? Arteria ilíaca. ¿Cómo es? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿De ahí a dónde subimos? Ilíaca primitiva. Luego, aorta. Subimos hasta arriba con un equipo especial de fluoroscopía de rayos X que nos da en tiempo real la imagen, nuestra imagen interna, para poder ver el catéter cómo asciende hasta el corazón, al cabello de la aorta, y llegar así hasta la carótida interna, y dependiendo de dónde sea la arteria, si es una arteria cerebral media, llegar hasta el aneurisma y ocluir todo esto con este alambre especial, microalambres de cobre que se llaman los coil, se llaman, ¿ya? Entonces ocluimos todo el aneurisma y de esa manera ya está tratado, ya no se vuelve a romper porque está excluida esa parte del aneurisma, ¿ya? Entonces aquí igual los aneurismas se pueden formar en cualquier parte, tanto en la circulación anterior como también en la circulación posterior, ¿sí? Arterias vertebrales, arteria basilar, aita, y miren cómo ahí se ha formado ese aneurisma, ¿ya? Entonces, nosotros a través de esos estudios de fluoroscopía, arteriografía, podemos tratar ese tipo de aneurismas. Estos más que todos los tratamos, pero por vía endovascular, ¿ya? Es decir, a través de un catéter, ¿ya? Han colocado un catéter a través de la femoral para llegar al sistema vertebral y han ocluido el aneurisma, ¿ya? Otro tipo de lesiones que nosotros podemos ver y que es más frecuente en personas jóvenes son las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Que es como un nido de arterias y de venas mal formadas que también son susceptibles de romperse y provocar hemorragias y daño en el tejido cerebral,
Ya también lo podemos tratar por vía quirúrgica y por vía endovascular. Esto es un poquito más que nosotros también tratamos, pero ya como medida de rescate. Esta es una imagen de una tomografía, ya es un corte transversal, en el cual podemos ver qué territorio está tomado acá, jóvenes, según lo que hemos estudiado. ¿Qué territorio sería este? ¿De qué arteria? ¿Cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior? Cerebral media, chicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la arteria se puede obstruir ya sea por grasa, por coágulos de sangre que viajen de otras zonas, ¿ya? Más raro que por aire o por otro tipo de sustancia, un poco más raro. Esto es lo más frecuente, y va a dar una zona de falta de irrigación en una región del cerebro, dependiendo de la rama que esté implicada. ¿Ya? En este caso se ha tomado el tronco principal de la arteria cerebral media, y ustedes ven cómo se ha formado esta imagen más oscura en este lado que en el resto del cerebro. Este es cerebro normal, esta es la zona que está infartada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando una zona del cerebro se infarta? Además de dar sintomatología en las personas, esa zona infartada va a empezar a hincharse, ¿ya? Porque el cerebro va a tratar de recuperarse, y en el afán de recuperar va a desencadenar una serie de cadenas citotóxicas, lo cual va a hacer que el cerebro empiece a hincharse y a desplazar estructuras sanas. ¿Cómo se llama esto? Ventrículos laterales. Estos ventrículos deberían estar acá en el centro, pero ustedes ven, ya están desplazándose hacia el otro lado, justamente por la presencia de la inflamación o edema citotóxico que se da por un infarto cerebral. Entonces, yo, neurocirujano, ¿qué hago? Entramos como medida de rescate, les digo, ¿ya? Y sacamos toda esta parte del hueso, ¿ya? En una cirugía que se llama craneotomía descompresiva, para tratar de dar espacio a este tejido que probablemente pueda salvarse o no, y evitar que se sigan comprimiendo otras partes del cerebro, ¿ya? Pero hay otro tipo de tratamientos, eso ya, como yo les digo, ya llegamos un poquito tarde, ¿ya? Porque ya el daño está dado, pero hay tratamientos, felizmente, con el avance de la tecnología, más precoces, que nos van a permitir salvar este hemisferio. ¿Qué hacemos? Entramos con catéteres especiales, ¿sí? Inyectamos unas sustancias que lisan el coágulo, y de tal manera que restituimos otra vez el flujo sanguíneo. O a veces, cuando no es posible porque los catéteres son caros, podemos inyectar de manera intraarterial o intravenosa sustancias que pueden lisar también el coágulo. ¿Cuál es el riesgo de que al introducir yo una sustancia que va a lisar coágulos puedo producir hemorragias también en otra parte del cuerpo? ¿Ya? Eso se llama trombólisis, ¿ya? Otro tratamiento es entrar, abrir, operar, ¿sí? Abrir la arteria, sacar el coágulo y volver a cerrar, pero no es tan fácil, chicos, ¿ya? Ustedes, cuando hacen histología, microbiología, ¿cuántos aumentos trabaja su microscopio? ¿Han visto o no han visto? ¿A cuánto trabajan sus microscopios cuando ven sus laminitas? ¿Cuánto? ¿4? ¿16? ¿4 aumentos? Ya, acá, chicos, trabajamos a 40 a 100 aumentos, ¿ya? Son hilos exclusivamente finos para poder, ustedes han visto cómo es la arteria cerebral media en los cadáveres. ¿Cuánto de milímetros tiene de diámetro? Tiene 3, 4 milímetros. Y para poder entrar ahí a cortar la pared arterial y poder suturar bajo microscopía hay que tener un pulso bien fino, ¿ya? Pero sí se hace, ¿ya? Sí se hace. Entonces, eso es lo que les he querido traer en relación a lo que es circulación encefálica. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido, sobre todo para su vida práctica, ¿ya?